Hoy es 9 de abril, jueves de 2026, y este video lo titulo El cese al fuego en Medio Oriente ha fracasado antes de empezar. Pero antes una pequeña presentación de mi parte. Me considero un economista social que a lo largo de toda mi vida profesional he estado interesado sobre todo en la economía del país, la parte de la producción dirigida a la satisfacción de necesidades de nuestra propia población. Me interesa mucho el enorme potencial que tendría un sector social reconfigurado. Me interesa el abatimiento de la pobreza y la globalización. Siempre desde una perspectiva marcadamente no neoliberal. Pero entremos en materia. Ayer celebré un cese al fuego que para el momento de subir el video a este canal ya había fracasado. Nunca llegó a ponerse en práctica. Trump había anunciado en su estilo habitual que dado que Estados Unidos había obtenido una victoria total, al 100%, que había cumplido con todos sus objetivos, incluido el cambio de régimen en Irán, porque había asesinado a la dirigencia política, militar y religiosa del país, que había destruido la fuerza naval de Irán, la fuerza aérea, y que Irán estaba incapacitado para lanzar más misiles. Lo que pocos días después se demostró que no era cierto, ¿verdad? Sin embargo, dijo Trump que era el momento para un cese al fuego entre las dos partes en conflicto. Su exigencia inmediata era la apertura irrestricta del estrecho de Hormuz a la libre navegación. Bajo esa condición, habría un cese al fuego de 2 semanas durante el cual se afinaría el aterrizaje de la propuesta de 10 puntos que había planteado Irán. Esto es muy importante, señalar que Trump aceptaba negociar en el marco de la propuesta iraní y no en el de sus propias propuestas anteriores. Por su parte, Irán nunca mencionó el término cese al fuego. Anteriormente había dicho que no habría un cese al fuego. Lo que dijo es algo relativamente más sencillo. Si se suspendían los ataques en su contra, tampoco habría represalias. No contestaría ante ataques inexistentes. Pero si era atacado, seguiría con su estrategia de responder con represalias ajustadas al nivel de cada agresión. Es decir, que aceptaba lo que de hecho sería un cese al fuego. Para iniciar las negociaciones que se llevarían a cabo en Islamabad, la capital de Pakistán, a partir del sábado, es decir, pasado mañana, Irán se comprometía a permitir el paso de buques por el estrecho de Hormuz bajo una logística controlada por sus fuerzas armadas y siempre bajo permiso previo. Sin este permiso, las naves serían atacadas. Sin embargo, estos acuerdos iniciales fracasaron. La propuesta iraní transmitida a los Estados Unidos por Pakistán incluía de manera explícita y muy clara que pedía un cese de hostilidades en toda la región. Para Irán, las dos partes en conflicto eran, por un lado, Estados Unidos y su aliado Israel, y por otro lado, Irán y sus propios aliados, en particular, la milicia Hezbollah en Líbano. Es decir, que los ataques israelitas a Líbano deberían suspenderse para que Irán a su vez suspendiera los ataques a Israel. Sin embargo, pocas horas antes del momento en que supuestamente entraría en vigor el cese al fuego, Israel atacó y destruyó instalaciones petroleras y químicas de Irán, multiplicó sus ataques sobre la infraestructura civil y la población, pero sobre todo multiplicó el bombardeo a Beirut, la capital del Líbano,
en una estrategia de tierra arrasada similar a la que había llevado a cabo en Gaza. No obstante, Israel y Estados Unidos declararon que el cese al fuego en Líbano no era parte del acuerdo inicial para dar lugar a las 2 semanas de negociaciones. Importa señalar que en todo momento el primer ministro de Israel, Netanyahu, se opuso al cese al fuego, que a pesar de su bravuconería era ahora una prioridad para Trump. Finalmente el presidente norteamericano aceptó negociar con Irán, haciendo a un lado la posición israelita. Esta falta de acuerdo o de control sobre Israel se convirtió en el obstáculo que impidió que el cese al fuego pudiera entrar en vigor. Trump se encuentra entre la espada y la pared. En el plano internacional, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró que personalmente le pidió al presidente Trump que el acuerdo del cese al fuego debe incluir todas las áreas de confrontación, incluido Líbano. Esto es en respuesta a la evidente intención de Israel. Olvido decir que Macron también subrayó la necesidad de preservar la integridad territorial del Líbano. ¿Y por qué dijo eso? Pues es en evidente respuesta a la intención de Israel de extenderse sobre territorio libanés, y es parte de la estrategia de Israel de crear un gran Israel sobre espacios crecientes de su entorno, expulsando a la población local de algunas regiones de Siria, de Líbano, de Cisjordania, de Gaza, en fin. Por su parte, la secretaria británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, declaró que su país desea que el Líbano sea incluido en el acuerdo del cese al fuego, porque de otra manera se desestabilizaría toda la región. A nivel interno, Trump enfrenta una creciente oposición política que lo llega a acusar de genocidio o de lanzar mensajes de destrucción de toda una civilización milenaria. Se refieren en particular a esta declaración, dos declaraciones, una con un lenguaje sumamente soez y después la de que Irán desaparecería en una noche. Cabe pensar que la política interna de los Estados Unidos está dispuesta a aceptar incluso lo más irracional y agresivo de Trump, siempre y cuando salga victorioso, en poco tiempo, sin derramamiento de sangre de soldados norteamericanos. Pero esta guerra no avanza en ese sentido. En primer lugar, se prolonga demasiado. Ha habido algún derramamiento de sangre de soldados norteamericanos, y enfrentar el arsenal iraní de relativo bajo costo, con armamento extremadamente caro hecho por empresas privadas en Estados Unidos, ha hecho que, por ejemplo, el rescate de un segundo tripulante de un avión derribado sobre territorio iraní costara más de $400 millones en equipamiento destruido. Pero tal vez lo que más afecta a la popularidad de Trump es el incremento del precio de la gasolina para los consumidores norteamericanos. El hecho es que Trump no está ganando la guerra que provocó de manera irresponsable y bajo supuestos muy equivocados acerca de la capacidad de respuesta iraní. La ausencia de un triunfo real y contundente inclina la balanza de la política norteamericana en favor de exigirle una clara rendición de cuentas a Trump, lo que podría incluso más adelante llevar a su desafuero con el argumento de que sus condiciones mentales no le permiten seguir gobernando de manera adecuada. Sobre esto hay muchos indicios. El caso es que en este momento Irán ha vuelto a cerrar el estrecho de Hormuz
hasta que Israel deje de atacar Líbano y se retire de su territorio. Así como el honor del ejército norteamericano le exigía rescatar al segundo tripulante abatido sobre suelo iraní, así el honor de Irán no le permite abandonar al aliado que desde el principio entró a combatir en defensa de Irán. Desde el Líbano entró a combatir en defensa de Irán. Es posible, pese a todo, que el próximo sábado se encuentren en Islamabad, la capital de Pakistán, delegados de Estados Unidos e Irán para dialogar sobre un cese al fuego. En su tono amenazante, Trump ha declarado que mantendrá sus fuerzas militares en la región hasta alcanzar un acuerdo completo y que si no se logra reanudará sus ataques en una escala sin precedentes. Es un tono amenazante, pero sin embargo lo que está diciendo es que suspende los ataques a Irán. E Irán, en contraparte, no responde a ataques que no existen. Sin embargo, Trump no puede ignorar que si llegara a reanudar los ataques a Irán, contraatacaría a un nivel similar que llevaría al caos a toda la región y hundiría al planeta entero en una grave depresión económica. No es seguro, pero Irán podría aceptar acudir al diálogo en Islamabad. Esto sin suspender sus ataques en represalia a los ataques israelitas sobre Irán y sin abrir el estrecho de Hormuz. Pero un verdadero cese al fuego que permita un diálogo productivo requiere que Trump controle a Israel, lo que al parecer está muy fuera de sus posibilidades, dado el control sionista económico del Congreso norteamericano. La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ha advertido que incluso en el mejor de los escenarios, un acuerdo de paz duradero en toda la región, incluso en ese escenario positivo, la economía global no regresará a su estado previo. El precio del petróleo, el de los fertilizantes y el de otras materias primas no regresarán a la situación previa al 28 de febrero. Este ya es un hecho irreversible, pero la situación puede empeorar aún mucho, mucho más. Eso es todo de momento. Les pido que si esto les ha parecido interesante, lo reenvíen a sus contactos y me despido. Muchas gracias.